Muy buenas tardes. Tengo el programa Cavieduca, el cual Cavipetrol ha creado para la formación de sus familias y de ustedes como asociados. Asimismo, el tema que vamos a tratar hoy, inversiones, cumple con uno de los propósitos por los que fue creado este fondo de empleados, que es el bienestar integral de ustedes. La conferencia busca que los participantes aprendan a operar e invertir en los mercados financieros de forma profesional. Al final de esta conferencia tendremos un espacio para que el conferencista resuelva sus inquietudes y para ello queremos invitarlos a que las registren en el módulo de preguntas y respuestas que está ubicado en el menú inferior de sus pantallas. Asimismo, nos permitimos informarles que en los próximos días van a encontrar la grabación de esta conferencia en nuestra página web www.cavipetrol.com, módulo Cavieduca. Hoy nos acompaña como conferencista José Sebastián Torres, profesional en Administración de Empresas y contador de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 5 años de experiencia en inversión de capital, mercados locales y globales y más de 3 años de experiencia en materias primas y cobertura de divisas. Adicionalmente, es especialista en análisis técnicos, fundador de la empresa ProInvesting, dedicada a garantizar el bienestar financiero de sus clientes. Y adicionalmente eso, pues esta empresa tiene un convenio comercial con Cavipetrol para beneficio de nuestros asociados y de sus familias. Bienvenido, Sebastián, y bienvenidos a todos nuestros asociados y a sus familias. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bueno, es un placer para nosotros estar el día de hoy con todos ustedes. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han hecho posible esta conferencia. Y bueno, como tú lo decías, la idea es esa, mostrarles un poquito las ventajas que tiene invertir en el mercado financiero de forma directa, sin muchos intermediarios. Como tú lo decías, nosotros somos fundadores de ProInvesting, en donde en esencia buscamos educar a las personas para que ellas puedan experimentar los beneficios del mercado de forma directa, sin pasar por muchos intermediarios, y que lo hagan a través de los mejores vehículos, a través de accionistas y bueno, el tema es bastante pertinente, lo que estamos viendo en el mundo, la guerra entre Rusia, que siempre que hay ruido en el mercado, pues muchas oportunidades para invertir. Entonces, estamos en el momento adecuado para comenzar a buscar esos bajos y, y comenzar a promediar entradas en el mercado. Pero antes de hablar un poquito de eso, a nosotros siempre nos gusta arrancar las conferencias. La gente normalmente nos busca para asesoría familiar, patrimonial y asesoría en educación. He dado cuenta que la gente tiene cierto capital ahorrado, pero no saben exactamente dónde invertir el dinero, ¿sí? Entonces, el primer paso a la hora de... Sebastián, se te cerró tu micrófono. Esperemos unos minutitos que ya Sebastián otra vez se conecte y solucione el tema de su micrófono. Estoy acá un inconveniente. Entonces, ese es el primer paso. Tener claro en qué van a invertir. Tienen que tener una meta clara, porque si no saben el propósito de lo que están haciendo, pues seguramente no van a tener la consistencia para hacerlo de forma adecuada. Dentro de los primeros pasos es clave entender la situación personal o la situación familiar, hacer un simple análisis de ingresos y gastos, generar superávits mensuales, y estos superávits mensuales invertirlos en el mercado, que al final pues es lo que más retorno te genera a menores unidades de riesgo. Eso está comprobado, no hay ninguna clase de activos que genere mayor retorno a menores unidades de riesgo cuando tú tienes una perspectiva de largo plazo.
Entonces, la recomendación siempre es restringir el gasto y con base en esa restricción del gasto, generar esos ahorros de al menos un 20% de ingreso mensual. Y con ese 20%, pues básicamente ir buscando oportunidades dentro del mercado. Las metas pueden ser muchas, puedes buscar comprar una casa, puedes estar pensando en la educación de los hijos, puedes estar pensando en tu jubilación, un poco son muy variadas y son todas muy válidas y tienes que tener claro la meta porque la meta te da también el horizonte de tiempo en el cual vas a cumplir ese objetivo y con base en ese horizonte de tiempo tú puedes armar un portafolio de inversión que se adapte a esas necesidades. Y ahora vamos a entrar un poquito ya más en detalle en qué es la bolsa de valores. Básicamente la bolsa de valores es como cualquier mercado, hay compradores, hay vendedores, digamos que este eres tú, estás básicamente buscando invertir tu capital dentro del mercado, pero como hay millones de personas en el mundo queriendo invertir su patrimonio a través del mercado, tú tienes que realizar un contrato con una comisionista de bolsa, con un broker. Broker va a ser tú ante el mercado, básicamente. ¿Sí? Entonces tú le vas a poner órdenes de compra, órdenes de venta a esta comisionista de bolsa. Ahora hay unas comisionistas que básicamente ni siquiera cobran comisión. Puedes entrar al mercado gratis. Y dentro de todos los mercaditos, pues siempre vas a tener como dos puntas, un bid y un ask. Un bid es el precio en el que puedes comprar, un ask es el precio en el que el mercado está dispuesto a vender y básicamente en mercados muy líquidos, en empresas con mucha liquidez o fondos con mucha liquidez, pues el precio, la diferencia entre el bid, entre el bid y el ask es prácticamente inexistente. Y una vez ese bid y ese ask se unen, pues hay una transferencia de dinero, tú compras las acciones y las acciones llegan a ti y bueno, básicamente en 2 días ya eres acreedor a esos títulos y esos títulos te representan a ti un pedacito dentro de ese fondo o dentro de esa empresa. Hay varios tipos en los cuales tú puedes invertir en el mercado y cada uno está asociado a unos niveles de riesgo diferentes. Pues lo más sencillo es dejar la plata en una cuenta de ahorro que básicamente pierde la inflación todos los años. En este momento que hay pérdidas de inflación, pues es absurdo tener la plata en instrumentos que no rentan nada, como cuentas de ahorro. Después hay instrumentos un poco más eficientes como CDTs, entonces básicamente en un CDT te ayuda a compensar algo las pérdidas de la inflación, que básicamente la inflación es eso, la pérdida de valor adquisitivo de nuestro dinero. Y sigue un poco más inmobiliario, que es algo en donde yo sé que un poco las personas del sector petróleo les gusta estar. Son inversiones que son interesantes, especialmente cuando están apalancadas y con eso, Natalia, hablábamos antes de la charla. Básicamente en Cavipetrol hay excelentes tasas para tomar créditos inmobiliarios, las tasas tan bajas hasta del 3,5-4% anual en un evento o en un contexto inflacionario del 7-8%. Pues hace demasiado sentido aprovechar esas ventajas que tienen ustedes en Cavipetrol para apalancar estos proyectos inmobiliarios y si la inflación sigue subiendo, pues esa deuda se va erosionando en el tiempo. O sea, una tasa de 3,5-4% realmente es una bendición y bueno, y es un gran producto en donde pueden apalancar un proyecto que normalmente en Colombia el sector inmobiliario tiende a ser muy estable y lo apalancan con una deuda muy barata y básicamente son retornos extraordinarios. Después en la gráfica ya podemos tener ETFs, que es un poquito lo que vamos a hablar en la clase, especialmente al final, que son fondos que transan en bolsa y que tienden a tener comisiones muy bajas, tan bajas como 0,1%, y nos vamos a dar cuenta que no es necesario pagar intermediarios, sino que si tú tienes una buena formación, lo puedes hacer directamente y bueno, te puedes invertir en el mercado, en una carterita diversificada que tú mismo diseñes. Por ejemplo, en promedio, las acciones globales o los ETFs de acciones globales rentan en promedio 12,57 en dólares. Si tú le sumas un poco la devaluación anual del peso, que está en un 6,78 en promedio,
puedes tener inclusive un 18%, en 18-19% de rentabilidad en pesos colombianos, que pues es bastante interesante, y estando en una cartera diversificada de acciones y de empresas mundiales. Y vamos a ver un poco qué son los ETFs. Los ETFs en esencia, por sus siglas en inglés, son Exchange Traded Funds. Básicamente son fondos que transan en bolsa, principalmente en el mercado americano. Pues hay alrededor del mundo, pero el mercado americano es el más grande. ¿Y cuáles son las ventajas? Bueno, tienen bajas comisiones, son líquidos, y te permiten diversificar, y pues puedes tener un poquito el dinero en dólares, que siempre es un poco nuestra recomendación aparte de lo inmobiliario. Existen más de 5.300 ETFs. Básicamente puedes generar una carterita diversificada, porque hay ETFs básicamente para cada tipo de activo. Entonces, por ejemplo, hay ETFs que replican el movimiento del S&P 500. El S&P 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y muchos del mundo. También hay ETFs que te dan exposición al mercado de bonos. El mercado de bonos es deuda. Entonces, básicamente, tú puedes tener este ETF en particular, son bonos del tesoro, entonces es deuda, es prestarle al gobierno americano, y en contraprestación, pues ellos te pagan unos dividendos. Hay ETFs, por ejemplo, de oro. Entonces, tú puedes, oro, tienden a tener muy buenos retornos, tienden a hacer cobertura contra la inflación. Puedes tener una parte invertida en oro. Puedes también tener materias primas, como tal un ETF que te diversifique en materias primas. Y puedes tener inclusive también ETFs que te den exposición al mercado inmobiliario mundial. Por ejemplo, este es uno de Vanguard, que te permite tener exposición a una cartera diversificada en inmobiliario, no solamente casas, sino puedes tener hoteles. En esta cartera de Vanguard hay hoteles, hay resorts, hay hospitales, hay una parte también pequeñita de préstamo, y son ETFs que básicamente la comisión es muy baja, o sea, es tan baja como 10 décimas de por ciento. Y acá es algo en donde, bueno, creo que ya es bueno que hay bastante gente, y es algo interesante, y es algo que creo que les va a pagar la venida a la charla, y es estar muy atento a cómo funcionan los fondos de inversión tradicionales o fondos de pensiones voluntarios. Básicamente ellos captan dinero del público, y ellos estructuran a través de otros fondos de fondos, y estos fondos de fondos no son ETFs, son fondos mutuos, y estos fondos mutuos tienden a tener comisiones altísimas, hasta el 5%, que te erosionan la rentabilidad. Normalmente acá por detrás se te va un 5% al fondo de entrada, al estructurador de voluntaria o fondos tradicionales, te saca un 3%, y en promedio el cliente puede estar perdiendo 7 a 8% de rentabilidad anual en este tipo de estructuras. Acá tenemos un poquito un ejemplo de una cartera que está invertida en ETFs globales, de un fondo de estos colombiano, que es de los más famosos. De hecho, no es colombiano, pero es de los más famosos acá en Colombia. Si tú te hubieras invertido después de estos 5 años directamente en el mercado, hubieras percibido 2 millones de pesos. Como hubo que pagar las comisiones de los fondos de la estructuración que les comentaba ahorita, eso les daría 7.700.000, pero después de pagarle lo que te cobran de frente, pues básicamente tendrías 1.500.000. Entonces, solamente en estos 5 años, en este periodo de tiempo de 5 años, estás dejando 500.000 pesos de rentabilidad en la mesa. Nosotros hemos hecho el estudio con varios, no solamente sino varias empresas. En promedio nos da que sí puede llegar a haber hasta un 7% de rentabilidad que se va por detrás, y eso es algo que se puede evitar, que no tiene ninguna eficiencia. No es que te están cobrando
más por hacerte algo más eficiente, sino que simplemente el gráfico azul está desplazado hacia abajo respecto al gráfico gris y está desplazado hacia abajo respecto al gráfico, o mejor dicho, el verde está desplazado hacia abajo respecto a todos los gráficos, indicando que no hay mucha más eficiencia que el mercado. Y pues la idea es eso, que el día de hoy les dejemos un poco la inquietud de cómo hacerlo, de cómo poderlo hacer de forma directa y de no dejar un poquito la plata en la mesa. Realmente si lo hacen de forma directa es muy fácil. Si tomamos como referencia la rentabilidad histórica del S&P 500, de nuevo siempre hay que tener, esto lo llamamos nosotros como el millón fácil. Si tú inviertes $160 en el ETF que representa las 500 empresas más grandes del mundo y reinviertes los dividendos, si te compras uno cada mes, después de 40 años, con contribuciones de tan solo $76,000, el interés compuesto te va a llevar a $1,000,000. Entonces, esa es un poco la invitación, pensar en el largo plazo, pensar que cuando hay caídas en el mercado son grandes oportunidades para comprar y promediar compras. Hacerlo de forma, si lo hacen de forma sistemática, pues al final, si no hay intermediarios detrás succionando las rentabilidades, pues van a tener unos retornos bastante grandes, ¿sí? Van a ser enormes y lo pueden hacer ustedes mismos. Y un poco orientado a pensar en el largo plazo, los invito a ver esta es la gráfica de las personas más ricas del mundo. En esencia, todos son dueños de empresa. Esa es un poco la conclusión. Ustedes tienen que pensar que son dueños de empresas. O sea, cuando están comprando un ETF del S&P 500, están invirtiéndose en las 500 empresas más grandes del mundo. Tienen que pensar como accionistas. Uno no se sale de una empresa al 6 meses después de que compra o después de que se invierte, ¿no? Uno se invierte en un negocio de largo plazo, al menos 10, 15, 20 años. Y si ustedes tienen esa mentalidad, pues seguramente van a ser muy exitosos en su vida financiera. Acá hay algunas preguntas. Creo que como está dispuesta la dinámica de la charla, al final, claro, vamos a asegurar y a responder todas las preguntas. Creo que ya más o menos creo que por dónde va. Y bueno, ahora les queremos hablar un poco de las formas de participar del mercado. Hicimos un poquito una introducción a lo que es invertir, que de nuevo, invertir siempre es con horizonte de largo plazo, 10 años mínimo. Los instrumentos recomendados para invertir son acciones, ETFs, bonos, que es un poquito lo que hemos mencionado y lo que vamos a terminar de mencionar en la parte de invertir. Cuando uno invierte no se apalanca. Hay un concepto en finanzas que es apalancamiento financiero, no solamente, o sea, igual que tú te apalancas para comprar un apartamento, el apalancamiento es deuda. Vamos, cuando tú te compras un apartamento, pones de un apartamento de 1.000 millones, pones 300 millones y 700 de deuda. Eso es apalancarse, porque con 300 millones puedes comprar algo de 1.000. Y en acciones también uno se puede apalancar. Uno puede poner, digamos, los mismos $300,000 en una cuenta de 1.000.000 y pues estás apalancado 1 a 3, porque puedes tener títulos de valor de 3 con solamente 300,000 de equity. No obstante, eso para invertir en el largo plazo pues está mal, entonces no hay que apalancarse, o sea, cero apalancamiento. Si tienes 10, inviertes 10, si tienes 100, inviertes 100, si tienes 1.000.000, inviertes 1.000.000, pero no, uno no se puede apalancar cuando va a invertir y cuando tiene una perspectiva de largo plazo. Y el objetivo de invertir es un poco gestionar esa riqueza en el largo plazo. El mercado también nos sirve para hacer trading, que es un poco lo que hacemos los que ya vivimos del mercado, que es un poco más especular en el corto plazo, comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender instrumentos. Muchos de los instrumentos que se usan para especular son futuros y opciones. Y aquí sí puede hacer uno un poquito de apalancamiento para mejorar esos retornos de corto plazo, pero máximo hasta 1 a 20, o sea, un apalancamiento razonable. Y eso te puede servir para generar algo de ingresos adicionales mensuales.
Asimismo, si hay alguien acá en la sección de coberturas financieras, seguramente pues eso lo tienen clarísimo. El mercado también te sirve para hacer coberturas financieras. En esencia, ahora que el petróleo está en precios bastante altos, hace sentido montar capas de coberturas al futuro para asegurar ese petróleo alto. Eso es un poquito el trabajo mío cuando trabajaba para una comisionista de bolsa americana. Y es eso, asegurar los precios tanto de los compradores como de los vendedores. Se asemeja más como a un mercado de seguros, ¿sí? Y finalmente también se puede usar para hacer arbitraje, eso ya es un poquito más específico, actualmente pues básicamente los arbitrajes se hacen es a través de algoritmos. Los bancos grandes que tienen liquideces grandes arbitran diferencias de precio, por ejemplo dos acciones, dos empresas, una que transa en Canadá, otra que transa en son la misma empresa, pero una está en dólares canadienses, otra está entonces ahí la misma acción tiene que valer lo mismo en dólares canadienses en Canadá, el equivalente tiene que valer en Frankfurt en euros, y esto ya es un poquito más, una parte más bancaria de los bancos que se encargan de arbitrar bueno, para básicamente generar dinero gratis, arbitrando estas ineficiencias del mercado. Y como hay muchos actores, retomamos un poco, ¿no? Pues como venimos hablando, tomamos un poco no sé, el maestro de las finanzas y el libro más importante que hay acerca de inversiones, que es pues, precisamente Benjamin Graham, que es el maestro de Buffett, que Buffett es el tipo más rico de las finanzas, sin haber estudiado mayor cosa, ni másters, ni PhD, ni nada. Al final esto no es tan difícil como lo plantean. Y precisamente Graham, que era el que tenía un poquito más de formación académica, quebró su fondo, mientras que Buffett, siendo un poco más lógico, es el tipo más rico de las finanzas. Y bueno, para ellos, en esencia, una inversión es cualquier operación que después de un análisis promete una seguridad de capital. Uno siempre cuando busca empresas tiene que buscar seguridad del capital y por ese mismo concepto uno no se puede apalancar cuando hace inversión, porque al apalancarte puedes llegar a perder dinero, mientras que si no te apalancas, pues básicamente la empresa se tiene que quebrar literalmente para que tú realmente marques una pérdida. Y como tú llevas una cartera diversificada de empresas, pues tendría que todas las que escoges quebrarse para que realmente marques pérdidas realizadas. Eh, y bueno, básicamente lo que buscamos es un rendimiento adecuado. Un rendimiento adecuado puede ser un rendimiento de mercado alrededor del 12% en dólares, que puede llegar a ser un 18 y 19% en pesos, si contamos un poco la evaluación. Un poco la lógica del value investing y de la inversión es: el mercado es irracional. Algunas personas que hayan tenido algún contacto con el mercado van a saber que el mercado es absolutamente irracional. Va a haber momentos de euforia y de éxtasis total en donde los mercados no hacen sino subir, y va a haber momentos y acciones que las deprimen hasta el máximo, que no hacen sino caer. Entonces lo que buscamos acá es buscar negocios buenos que por alguna razón en particular el mercado los esté valorando muy abajo, muy por debajo del valor intrínseco. Un poco lo que buscamos nosotros en nuestros cursos es ayudarles a encontrar este valor intrínseco cuando van a hacer acciones individuales. Y eventualmente, si la empresa es buena, si el negocio es contundente. No sé, tengo un ejemplo en la cabeza: en la pandemia, el aeropuerto de Frankfurt tuvo una caída desde 90 hasta 30, básicamente un tercio del precio. De nuevo, cuando vuelva
en otras oportunidades. El siguiente es tener una marca es marca la de 1200. Coca-Cola también, llegamos todos a Coca-Cola por la Microsoft, un poco entrar por los costos de capital iniciales son fuertes, por ejemplo, aerolíneas, por ejemplo, empresas de servicios públicos, son normalmente tecnológicas por la tecnología, empresas farmacéuticas por las patentes, son tan fácil uno entrar en un negocio farmacéutico porque ya hay capacidad que los efectos de red inclusive no solamente en aspectos tecnológicos, sino que también puede llegar a pasar hasta en banco, ¿no? Si, por ejemplo, en Colombia, si uno es del mismo banco, pues se refiere sin comisiones, en tiempo real, sábados y domingos, mientras si uno es de un banco diferente, se toca esperarse al día, le toca pagar comisiones, es un poquito más, las nuevas y no pagarle a fondos de fondos. Y entendiendo ya que estamos en esa sección de escoger como empresas individuales, bueno, hace sentido buscar un poco la posición fuerte de la empresa. Esta es una empresa que a nosotros nos ha gustado mucho, básicamente de toda la vida, es Visa. De nuevo, es un monopolio o es un duopolio. Tú en la cartera tienes o una Visa o una Mastercard, pero no hay más posibilidades, o sea, o compras por Visa o compras por Mastercard. Ahora en eventos inflacionarios, básicamente, pues como todo el nocional, todo el nominal, todo el volumen nominal aumenta, ¿sí? Todo el nominal aumenta, las transacciones aumentan porque todo vale más plata. Entonces Visa en nominal también va a ganar más retorno porque ellos participan de un retorno de un porcentaje de cada venta que se hace en el mundo. Y lo que buscamos a la hora de tener una fuerte posición financiera es una empresa que pague dividendos constantemente, que tenga un crecimiento constante de las ganancias por acción y que tenga una fuerte cuota de mercado. Este es un poquito el view de Visa. Básicamente las ganancias han aumentado desde 9 billones hasta 22 billones. Y es una empresa que tiene unos márgenes brutos muy fuertes. Eso te muestra también, el margen bruto te muestra poderío dentro de la industria. O sea, del 22 billones de dólares que hacen en ventas, el 78 les queda de margen bruto. O sea, no hay muchos costos de venta asociados. Luego eso también te va indicando poderío, porque es un monopolio, o sea, o va Visa o va Mastercard, entonces te va indicando a ti fuerza del negocio. También vemos crecimiento en las acciones, en las ganancias por acción, 4.95 en el último cuarto y 1.29 hace 10 años, y vemos crecimiento en el flujo de caja libre. Entonces, este examen inicial de crecimiento, buscamos un crecimiento, que haya crecimiento, pero que sea constante, no algo exponencial ridículamente alto, que eso también se tienen que cuidar ustedes, no de comprar negocios ridículamente que crezcan o sectores que crezcan exponencialmente para que después corrijan un montón, sino negocios que
vas a saber que van a crecer siempre a una tasa constante. De nuevo, la contraprestación a estar invertido en acciones individuales es que tienden a ser mucho más riesgosos que los fondos. Los fondos básicamente te hacen un promedio de acciones. Acá haces acciones individuales. Entonces la contraprestación es que el riesgo es más alto. Estas son las últimas correcciones de Visa. En el 2019 corrigió 14%, en el 2020 en el virus 33%, y en la última corrección de lo que llevamos de finales del año pasado 16%. Ahorita puede estar un poquito más profunda. Y es eso, esa es la contraprestación a estar invertido en acciones individuales que tienen asociado un riesgo más grande. Si quieren un riesgo menor, pues pueden comprar estas carteras de ETFs que hablamos al inicio, y ellos te van a invertir en cientos de empresas, lo que hace es al final minimizar el riesgo y tener también un retorno más bajo a menor riesgo. La segunda parte o la segunda sección. Listo, ahorita hacemos preguntas individuales, que vemos que están, hay bastantes, eso es bastante lindo cuando hay preguntas. Listo. Bien. No, está bastante, voy a tratar de terminar lo antes posible para hacer las preguntas que más podamos al final. Igual las que queden en el aire las podemos responder en privado. La segunda sección es trading, que es todo lo opuesto. O sea, acabamos de hablar un poquito de la introducción a valor, ¿sí? A largo plazo. Y ahora vamos a enfocarnos más en comprar y vender en el corto plazo. Un poco este es el contexto. El 50% de los ingresos americanos de los bancos americanos viene de actividades especulativas. Pero realmente pues, es un negocio rentable, tanto que bancos tradicionales de Wealth Management como Goldman Sachs, pues el pedazo de Wealth Management pasó a representar solo 14%, mientras que actividades especulativas alrededor de la mitad de los ingresos del banco o de la institución financiera. Pero hay que también hacerlo con un control del riesgo, porque pues, a mayores retornos pues, también está asociado un poco más de riesgo. Dentro del tipo de traders podemos esperar o podemos clasificarlos en 3 tipos. Los primeros, que son scalpers, que básicamente cogen mercados muy líquidos y buscan comprar y vender en minutos, segundos inclusive. Después vienen donde yo me catalogo un poco más, que son day traders. Entonces, básicamente son operaciones dentro de un día, de varias horas. Eso es lo que a mí más me gusta, y al final del día lo mejor es cerrar todo y ya, descansar y al día siguiente volver. Y los terceros son swing traders, que básicamente son posiciones de un poquito más más de plazo, varias semanas, varios días, que se hacen y que se toman con base a análisis estadístico y no análisis fundamental, no al análisis de las empresas como tal fundamental, a los libros, a los estados financieros, sino que se hacen a través de estados de análisis estadístico. Entonces son posiciones especulativas, ¿sí? Que no es que sea mal, pero son posiciones especulativas. Dentro del trading, lo clave es manejar el riesgo. En esencia, lo que buscamos es de nuevo el concepto de apalancamiento que vimos al inicio de la charla, manejarlo máximo 1 a 20. Eso quiere decir que por cada dólar que yo tengo en equity, tengo máximo 20 de posición. Eso es como máximo. Hay que manejar el riesgo y básicamente por cada al día, yo tengo que asegurar que la sumatoria de las posibles pérdidas de mi cuenta alcance máximo el 1%, y que por las posiciones que yo tenga al día puestas, máximo todas las posiciones sumen un 10% del poder de compra de la cuenta. Y cada vez que yo arriesgo $1, tengo que tirar a ganar $2. Y eso lo hacemos a través de unas órdenes. ¿Se acuerdan al inicio cuando yo les decía que uno le pone una orden a su corredor de bolsa? Hay unas órdenes que se llaman órdenes stop, que básicamente te sacan en pérdidas, te limitan las pérdidas, hasta ahí pierdes. Y hay otras órdenes que se llaman take profit, que te limitan o que te sacan en ganancia y hasta ahí ganas.
Entonces, siempre que uno haga cualquier actividad especulativa, tiene que estar con un control del riesgo, sabiendo cuánto vas a perder, sabiendo cuánto vas a ganar, y siempre manejando una relación 1-a-2. Dentro del análisis técnico, lo más sencillo son entender zonas de soporte y de resistencia. Vamos a arrancar con zonas de soporte. Las zonas de soporte son zonas en donde el precio tiende a llegar a esa zona y el precio el precio tiende a subir. Todos estos rectangulitos que están viendo de colores en la pantalla se llaman velas japonesas, que es uno de los análisis gráficos más usados dentro del mercado de valores. Se llama así porque básicamente en Japón fueron los primeros que iniciaron a graficar este tipo de rectángulos hacia el 1600. Y básicamente una vela japonesa te representa el inicio y el final del precio o el movimiento del precio dentro de un periodo de tiempo determinado. Entonces, si estás viendo velas de un día, es el movimiento del precio dentro de ese día. Si estás viendo velas de una hora, es el movimiento del precio dentro de esa hora. Es cuando el precio sube dentro de ese día, dentro de esa hora, dentro de ese minuto, las velas son verdes. Cuando el precio cae, las velas son rojas. Y los picos que ven acá en las velas, pues básicamente es el mayor precio que tuvo esa vela en ese día, el precio que tuvo ese día, ese activo, el máximo, y la cola inferior es el precio menor en donde se transó el activo ese día. Digamos, esta vela verde, el mínimo que se transó acá, el máximo que se transó acá, el precio de apertura fue el precio de cierre fue Después a la hora siguiente o al día siguiente, el precio cayó hasta este nivel. Después el precio siguió subiendo, subió hasta acá. Este fue el máximo y este fue el de cierre. Y lo que vemos es que este nivel de 3100, pues básicamente servía como zona de soporte. Entonces llegaba el precio ahí y hacía sentido comprar. Se ve que hay una demanda mayor a oferta. Bueno, lo volvemos a ver acá. Entonces son niveles de precio en donde el precio llega y hay más compradores que vendedores, entonces el precio comienza a subir. Y en el sentido contrario también hay zonas de resistencia. Entonces las zonas de resistencia son zonas en donde el precio llega y se nota que hay una mayor propensión a vender. Entonces esa mayor propensión a vender hace sentido comenzar a ubicar ventas, por ejemplo, en este sector y poner un stop loss, o sea, básicamente una orden que te saque si el precio sigue subiendo y pues vender, básicamente vender con un take profit. Si acá arriesgas $1, acá tienes que tener $2 de ganancias. Y si tú haces eso de forma sistemática, lo que vas a hacer dentro de la estructura de retornos que tiene tu cuenta, eso en estadística se llama que vas a tener un skew positivo. Entonces, así puedes inclusive perder más o perder la misma cantidad de veces que ganas, pero cuando ganas, como la magnitud es mayor de las veces que ganas que la magnitud de las veces que pierdes, al ser la magnitud mayor, pues la media de la distribución se va a mover hacia la derecha. Entonces, estadísticamente estás aumentando la probabilidad de generar ganancias. Entonces, al final es un negocio que ni siquiera tiene que ganar, o sea, no tienes que ganar siempre, puedes perder. Es un negocio donde perder hace parte del negocio, pero si ganas al menos 60% de las veces y pierdes 40% de las veces y mantienes esta estrategia y mantienes cuando pierdes uno, cuando ganas dos, pues vas a mover esos retornos, esa distribución de retornos o esa media de la distribución de retornos hacia la derecha y vas a poder experimentar pues básicamente las ganancias que pues es de donde viene la mitad de los dinero de los bancos americanos en este momento. Normalmente lo que pasa es que cuando los soportes se rompen, hay sobre reacciones a la baja. Entonces acá inicialmente estábamos buscando compras en este punto, pero cuando el punto de soporte
se rompe, normalmente tiende a haber una prueba y acá pues ya estamos buscando más ventas que compras. Entonces todos los soportes rotos dejan de ser una zona de soporte a ser una zona de resistencia en donde buscamos vender. Y también cuando las resistencias se rompen, no sé si ustedes lo tienen más claro de pronto con el precio del dólar, se acuerdan hace algunos años cuando el dólar llegaba a 2000 y caía, llegaba a 2000 y caía, llegaba a 2000 y caía, normalmente ese 2000 era un psicológico muy fuerte, en donde había una zona de resistencia, donde había mucha venta, y entonces llegaba a 2000 y caía, eventualmente el 2000 se rompió y explotó al alza porque ya no tenía techo, ya el techo era el siguiente psicológico, venía a ser 2500, después 3000, y bueno, ya todos sabemos, después se estabilizó un poquito en 3000, volvió a caer un poco a 2500 y volvió a hacer otra vez un envión de largo plazo. Entonces así funcionan un poquito las resistencias. Hay una zona en donde el mercado quiere vender, pero eventualmente cuando se rompe, ya deja de ser una zona de soporte y pasa a ser una zona de, ya deja de ser una zona de resistencia y pasa a ser una zona de soporte fuerte. Entonces es un poquito la lógica de los mercaditos de corto plazo. Siempre la idea es motivarlos y hacer un research fuerte de lo que están haciendo. Entonces hay que alejarse totalmente de modelos piramidales. Desafortunadamente acá en Colombia, pues el mercado, en Colombia y en Latinoamérica, el mercado, bueno, también en el mundo, pero en estos países LATAM el mercado ha sido fuertemente usado por estructuras piramidales que pues no tienen o que usan el mercado como excusa para poder estafar a las personas. Entonces siempre busquen gente que tenga, pues que sean profesionales y que trancen o que la transacción se haga o que ustedes hagan la transacción a través de comisionistas de bolsa serias. Esa es la siguiente recomendación. Básicamente hay que hacer un research de las comisionistas de bolsa tanto para invertir como para hacer trading. Recuerden que son dos conceptos y dos estrategias y dos mundos totalmente diferentes. Para invertir se necesitan unas cuentas con unas características, para hacer especulación se necesitan otras características y en cuentas totalmente separadas porque lo de inversión es una connotación y lo de especulación es por otro lado. Hay que buscar instituciones fuertes que vendan al menos $1 billón, aunque $1 billón se puede quedar corto, pero al menos $1 billón al año, que estén claramente registradas ante la SEC si son en Estados Unidos, que es básicamente como si fuera la superintendencia financiera gringa, que es el ente más importante de regulación del mercado cambiario a nivel mundial. Y si la empresa transa en bolsa es preferible porque los libros, la información financiera es pública. Entonces eso es como el checklist que tienen que tener a la hora de abrir una cuenta. Otro que también puede ser deseable es que la comisionista tenga grado de inversión, ¿sí? Que tenga grado de inversión que acorde con cualquiera de las calificadoras de riesgo, Fitch, S&P, Moody's, tenga grado de inversión. Y bueno, ya con eso tú sabes que es una comisionista seria, tanto pues está regulada como tiene unos estados financieros sólidos que hacen que el riesgo de crédito con esa institución sea muy bajo. Y respecto a los profesionales, pues busque que en Estados Unidos estén registrados o acá en Colombia en la AMB o que pues también tengan un fuerte background financiero, maestría o pregrado en gestión de activos y bueno, que tengan también activos bajo manejo con el objetivo de precisamente responder a esas preguntas. Tuvimos que acelerar un poquito para que las pudiéramos responder. A mí me gusta mucho responder preguntas. Un poco, como les comentábamos al inicio, la idea es enseñarles. Y en ese sentido nosotros hemos generado varios programas, desde finanzas personales hasta Value Investing, en donde buscamos eso, generarles bienestar financiero, buscarles darle educación de calidad y gracias al convenio que hemos realizado con Cavipetrol, hemos generado una beca del 40%.
de los 4 programas que normalmente más las personas requieren, que es finanzas personales, que es un poco para entender el contexto financiero familiar, y después del contexto familiar comenzar a hacer las primeras inversiones en bolsa a través de estos ETFs de largo plazo, como te comentábamos al inicio, principio del mercado de valores, que ya es entender un poco más la estructura del mercado de valores y algo de eventos macroeconómicos que te pueden sugerir comprar o vender activos, te da un poquito más de perspectiva del mercado de valores. Por ejemplo, ahorita que el petróleo está alto, monedas como el canadiense o inclusive el colombiano tienden a apreciarse porque son exportadores netos de petróleo. Entonces esas ideas se te generan en el curso de principios de mercado de valores. Después vemos la parte de trading, que es especulación en el corto plazo. Y finalmente, pues cerramos con Value Investing, que es gestionar tu riqueza de largo plazo y de forma directa en el mercado. El conjunto de estos cursos, normalmente, si lo pueden ver en nuestra página, está en más de $800, pero por ser ustedes y a través del convenio de Cavipetrol, hemos decidido hacer una oferta bastante interesante. La suma de los 4 cursos que denominamos como inversor inteligente va a quedar bueno, para los asociados de Cavipetrol a $497. Acá pueden encontrar un poquito el link, y ahorita también les voy a compartir el forms por si nos quieren hacer preguntas de los cursos individuales, que a veces la gente tiene dudas antes de comprar o hacer una inversión en un programa de educación. Y el siguiente programa, ya para personas que pueden llegar a ser un poquito más especializadas o con más experiencia, es construcción de portafolios. Y básicamente lo que aprendemos a hacer es encontrar fronteras de eficiencia a diferentes tipos de activo, encontrar esos activos que reducen, o esa combinación de activos que reduce el riesgo y aumenta la rentabilidad. Y estructuración de productos financieros, que ya básicamente es hacer productos de cobertura o de especulación con opciones y futuros, que era un poco lo que yo hacía en la comisionista de bolsa donde yo antes trabajaba, y es un poco también en lo que me desenvuelvo en especulación de corto plazo. Y ambos programas quedarían también con el mismo precio y con una beca del 30% en $497. Estas son algunas de las experiencias de nuestros estudiantes. Muchos también han trabajado o trabajan actualmente en bancos, y inclusive en el sector energía también hemos tenido bastantes del sector energía. Por eso tengo más o menos el prospecto de persona del petrolero en la cabeza. Y es un poquito el perfil nuestro. Básicamente, bueno, como comentaba un poco Andrea, Natalia al inicio, sí, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de los Andes, dos carreras. Ahora soy candidato a Máster en Management en Mannheim, en Alemania. He trabajado en comisionista de bolsa y he trabajado también como independiente. También dicto unos seminarios en los Andes de Bloomberg. Y bueno, pues básicamente esto es lo que a mí me apasiona hacer en la vida, tanto a mí como a todo nuestro equipo. Este es el forms que les voy a compartir para las personas que nos quieran o que tengan algunas preguntas específicas antes de decidir hacer la inversión. Y pues ahora vamos a pasar a las preguntas, que es lo que más nos gusta. Y lo que más nos apasiona, que ahí es donde vemos que le podemos hacer como un espacito de gestión privada a cada uno. Bueno, otra cosa interesante es que a las personas que se animan, antes de los 10 primeras personas, o sea, los primeros 10 que compren el programa o cualquiera de los 2 programas, vamos a tener una sesión de mentoría personalizada con cada uno de ellos. Entonces ahí vamos a poder entender bien cómo es, o sea, hacerles una asesoría familiar, hacerles una asesoría de dónde tienen los ingresos, dónde tienen los gastos,
de una organización del presupuesto y un plan de ahorros personalizado, que eso pues básicamente también lo hacemos por aparte, pero para los primeros 10 que se animen, pues lo vamos a obsequiar adicionalmente a los miembros de Cavipetrol. Y ahora sí, pues bueno, vamos a arrancar con la sección de preguntas y respuestas. Después de esta introducción general al mercado de valores, paralelamente a los cursos, finalmente les comento que tenemos unos reportes del mercado, principalmente del dólar contra el peso colombiano, y análisis en vivo que nosotros montamos a través de nuestra plataforma que tenemos en Slack, con noticias exclusivas. Básicamente muchas de las noticias son tomadas de Bloomberg. Para los que saben, Bloomberg es como es la plataforma más importante de finanzas, de información financiera. Nosotros pues pagamos Bloomberg y Reuters y bueno, les condensamos en la mañana un cóctel de noticias interesantes para que arranquen la jornada bien informados. Y también para los que van a hacer especulación, algunos tips de zonas de soporte y de resistencia que vemos pues para el día. Entonces, vamos a arrancar con la sección de preguntas y respuestas. Arrancamos con Javier. Javier nos pregunta que cuando hablábamos de rentabilidad, el 12% de rentabilidad a largo plazo es un 12% anual, claramente, porque pues estos son carteras serias, que puede llegar a significar un 18% de rentabilidad, 19% de rentabilidad en pesos. No obstante, hay años, por ejemplo, el último año de presidencia de Trump, casi 40% arriba, el año del virus, también paradójicamente fue un año muy bueno. Los que entraron en el bajo pudieron hacer 120% de retorno durante el año. Pero al final hay una corrección, ¿no? Y de largo plazo lo que se espera es que el mercado rente el 12% anual de largo plazo. Y en el corto plazo sí se puede poner unas metas más agresivas, como por ejemplo hacer un 3, 4, 5% mensual. Pero pues claramente más riesgo está asociado a más rentabilidad, pero hay más riesgo. Adriana nos pregunta sobre seguros de vida que están asociados a acumulación. Y bueno, creo conocer que la única firma autorizada en el mercado que los promueve. En mi concepto son interesantes. Básicamente, pues son seguros que te permiten ahorrar en dólares. Todas las personas deben tener un seguro de vida, eso está también dentro de la planeación financiera, porque, bueno, especialmente si eres papá, yo tuve un accidente, por ejemplo, esta mañana, o sea, no para estar vivo, no, perdón, al revés, no para morirse, lo único que necesitas es estar vivo. Y pues hay ciertas personas que pueden llegar a quedar desprotegidas y en estos seguros lo que tú buscas es más que un seguro, es ahorrar. Estás ahorrando en el S&P, estás ahorrando en el Nasdaq y estás promediando. Si es el seguro que yo tengo en la cabeza, inclusive tiene unas notas estructuradas adentro que te ponen un mínimo. Cuando pierdes lo mínimo que pierdes ganas 1% y cuando ganas hasta el 12%. Entonces, pues es una opción interesante. De hecho, bueno, si lo quieren ver un poquito más en particular, también se pueden inscribir en el forms que les hemos enviado y ahí a los primeros 10 les vamos a dar una mentoría personalizada y bueno, y ahí podemos sacar pues todas las dudas que requieran. Y sí, dentro de los cursos, Edwin nos pregunta, dentro de los cursos, hay una vez al mes, hay un espacio que es en vivo precisamente para sacar las dudas de el contenido del curso. Ya todo el contenido, como ustedes pueden ver en la página, está hecho y diseñado a través también de nuestro proveedor de servicios, es Teachable, que es una de las instituciones más fuertes en educación a nivel mundial.
los cursos ya están ahí, el repositorio está ahí. Al final de cada sesión hay unos quizzes que te ayudan a entender si entendiste el contenido, y todos los meses hay una sesión en vivo de 2 horas de cada uno de los cursos. Al final, si tú compras este paquete, pues vas a recibir 8 horas en vivo y al año, durante un año. Entonces son más de 80 horas en vivo en donde sacamos precisamente las dudas de cada uno para poderlos también ayudar pues de forma más personalizada. Bueno. Ciro Alfredo nos pregunta, ¿la inversión en fondos voluntarios la realicé para obtener beneficios tributarios? ¿Es conveniente dejar esa inversión y direccionarlo a la bolsa? ¿Me afectaría tributariamente? Pues, hombre, yo también soy contador y yo lo que veo es que cada vez menos las voluntarias ayudan a bajar esa parte de impuestos. Sí, el beneficio ya cada vez es menor. Ahora toca ver, seguramente vaya a haber otra reforma tributaria el próximo año. Entonces, ese beneficio tributario cada vez es menor y se puede, o sea, en el rubro donde hay ahorro tributario, ese ahorro tributario se puede sustituir con otro tipo de gastos, por ejemplo, no sé, la educación de los hijos. Entonces, el ahorro pues no es tan fuerte, y por ahí un poquito las comisiones que te pueden llegar a cobrar sí son bastante fuertes. Otra cosa interesante es que ustedes pueden hacer una cuenta de pensiones en Estados Unidos directamente. Entonces, a través de pues, un banco fuerte americano, cualquier banco fuerte americano ofrece cuentas de pensiones en donde ustedes pueden gestionar también sus inversiones, y esas cuentas están también exentas de impuestos. Entonces, ahora que tomas y relacionas los voluntarias con impuestos, pues yo veo que por ahí puede llegar a ser inclusive una mejor opción. Y la idea dentro de los cursos pues es ayudarte a que lo puedas hacer por ti mismo y a que puedas escoger pues, los mejores vehículos para que la rentabilidad que pasa en el mercado pues te la ganes tú directamente. Frey nos pregunta, si compro una acción, me movió, y a la semana sube 20% y la vendo, ¿tiene alguna implicación aparte de las comisiones? Bueno, pues sí, si estás especulando de corto plazo, pues básicamente sobre eso habría que ver la figura tributaria tuya en particular. Y bueno, al final del año pues haces el compendio de las posiciones que ganas, de las que pierdes, y de eso pues hay una ganancia, pues la mayoría te queda a ti, y dependiendo de cómo estás tú tributariamente, pues es un análisis personal en donde vas a tener que pagar impuestos en la jurisdicción donde tú tengas que pagar impuestos. Sí, Adriana después nos pregunta si ese es el seguro que yo básicamente tengo en la cabeza, que ahora veo la pregunta respecto al seguro de vida, si era ese que tenía la nota estructurada, mínimo pierdes o sea, mínimo ganas 1% y máximo participas en el 12%. De largo plazo, pues ese puede llegar a ser, sentido. Y bueno, pues también si te interesa, a través de la asesoría te podemos dar, porque ese producto en particular lo conozco, entonces lo podemos trabajar. ¿Cómo podemos? Carlos Segura nos pregunta, ¿cómo podemos saber el estado de los precios de los activos que podemos llegar a adquirir? Esa es una pregunta interesante. Básicamente, en la comisionista de bolsa donde tú abras tu cuenta, colocando el nombre del activo, básicamente ahí ya te va a salir el precio de compra, el precio de venta. Ahorita pues podemos hacer un ejemplo si nos queda tiempo. La idea es eso, sacar las dudas y con base en las dudas pues seguir avanzando. Entonces ahorita podemos hacer un poquito cómo funcionaría. Es bastante sencillo. Juan Carlos nos pregunta,
Cordial saludo. En cuanto a las inversiones en acciones, esta debe ser siempre a largo plazo. ¿En qué momento se deben vender? Porque en el caso de la segunda emisión de las acciones de Ecopetrol, estas se vendieron en el año 2014 a 3.000, sí, y luego la crisis petrolera se cayeron a 3.200, que es preciso este momento 2022. Y bueno, para comprar y vender, lo que tienes que entender es la valoración de la empresa. Y bueno, ahí te pasó mucho, me imagino que eras nuevo en inversiones. Normalmente cuando las empresas salen por primera vez, normalmente se generan efectos que hacen que el precio esté por encima de lo que normalmente puede llegar a valer. Entonces ahí después hay una corrección y en esa corrección es donde hace sentido comprar. Entonces lo que tienes que evaluar es eso, o sea, tienes que evaluar cuánto valen esos flujos de caja futuros que tiene la empresa. En el caso de Ecopetrol también valorar el dólar. Entonces, o sea, si estuviéramos sin ningún evento político de frente, yo estaría muy comprado en Colombia. De pronto lo que puede bueno, eso es otra parte. Dentro del análisis que nosotros trabajamos en nuestros cursos está pues ese filtro, eso se llama un análisis PESTAL, un análisis político, económico, ambiental, laboral de la empresa, en donde ahí ponemos una banderita amarilla, dependiendo pues si son países riesgosos. Dentro de la parte política puede que sea un negocio muy bueno. De hecho, una de las empresas que me dio más rentabilidad el año pasado era una empresa que se llama Edenor en Argentina. Es una empresa que estaba transando muy barato. Yo llegué a entrar en Edenor. Edenor llegó a estar a $60 en Nueva York, 67. Después llega Fernández. La empresa el primer día cae a 15 en un día y después con la pandemia llegué a comprar hasta en 2,7. Una vez que Fernández no hizo nada y aprovechando todo ese bajo de la pandemia, yo ahí compré importante y después el precio, porque es una empresa que hace electricidad, un monopolio, toda la parte del norte de Buenos Aires lo provee Edenor. Y ahí es donde están las oportunidades, sí, un negocio muy barato y muy barato por eventos políticos, pero si al final esos eventos políticos no se ven reflejados en una, digamos, expropiación, pues al final el retorno es brutal porque tú compraste a 2, cuando yo liquidé Edenor estaban alrededor de 7, entonces puede ser cuatriplicar el dinero. Pero pues asociado, pues básicamente lo de Edenor, el riesgo era que pues Fernández pudiera llegar a expropiar estas empresas privadas que proveen servicios públicos en Argentina, que al final no sucedió. Entonces, si la situación se calma y ahora que muchos de liberales están como tomando buena posición política para las próximas elecciones, inclusive Edenor a 7 sigue siendo barata. Entonces, es un poquito o sea, al final lo que tienes que mezclar es eso. Valoración de la empresa, pero no solamente valoración de la empresa, sino que el negocio como tal, el modelo del negocio, o sea, haga sentido, pero tampoco solamente eso, sino que el ambiente político, social, económico del país haga sentido y ahí vas a poder encontrar pues buenas inversiones. Uy, se me resetearon. Freddy nos pregunta que en este momento, ¿cuál es el mejor sector para comprar acciones? También en los cursos nosotros aprendemos a identificar sectores en donde pueden comprar, los mejores sectores para comprar. En este sentido, en este momento, pues recomendamos sectores que estén ampliamente ligados a la inflación. Estábamos muy cargados, ya estamos comenzando a tomar ganancias en empresas energéticas. Empresas retail que se favorezcan pues, de la mayoría de la suba de los precios, empresas que participen en o que tengan un componente fuerte dentro de la suba o la subida nominal de los precios. Por ejemplo, Visa nos sigue pareciendo que hace bastante sentido. Bancos, porque ahora van a comenzar a subir tasas de interés en Estados Unidos.
puede llegar a ser sentido. A manera de view personal, sin ser una recomendación de compra y venta de activos. Citibank puede llegar a ser también un poquito de sentido. Y la información fundamental la puedes consultar. Ahora vamos a hacer un poquito, si nos da el tiempo. Hay una página muy interesante que se llama, hay dos páginas, una que se llama investing.com, que es gratis, y hay otra que se llama Morningstar, que también alguna parte es gratis, otra ya no es gratis. Esas son interesantes para arrancar. Jorge Rincón nos pregunta cómo se podría visualizar el impacto de la situación actual de la invasión de Rusia en el mercado y qué tanto puede afectar. Bueno, lo que pasa es, Rusia es uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo. Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo, petróleo y gas. Y bueno, pues al ponerle estos trabas comerciales a Rusia, lo que pasa es que se encarece todas las cadenas de suministro mundiales, porque el petróleo que es suministro, que es el que mueve todavía el planeta, es más caro. Y los alimentos per se también se ponen más caros. Entonces, en el componente más básico de cualquier canasta familiar, que son los alimentos, pues nos estamos viendo bastante afectados, no solamente Colombia, sino el mundo. Y en ese sentido, bueno, estar en empresas también de largo commodities, hay comprado commodities, hay ETFs que te invierten en carteras de materias primas. Y un poquito esa es la situación y es preocupante. Por eso inicialmente les hacía bastante sentido y énfasis en tomar esos créditos hipotecarios a las tasas que ofrece Cavipetrol, que son realmente muy favorables, porque yo la verdad no veo que ni este ni el próximo año la inflación pueda llegar a ceder. Y si tienen tasas del 3,5 en proyectos que puedan llegar a tener una buena valorización, con una inflación por encima bueno, es que inclusive sí, por encima del 4 o 5% vamos a estar un buen tiempo. Hace bastante sentido apalancar ese proyecto porque pues, esa es una deuda que se va erosionando, el valor de esa deuda se va erosionando. Carlos nos hace un poquito una pregunta más enfocada a la parte de trading. La parte de trading bueno, básicamente como yo lo hago mi informe diario que está incluido dentro de la participación en los programas. Y yo en el informe diario lo que veo es cómo se están comportando renta fija, cómo se están comportando acciones, un poquito más de riesgo, cómo se están comportando las monedas, cómo se está comportando materias primas, y con base en eso uno ya comienza a tener una idea de para dónde puede ir el día, y con base en eso pues uno pone, yo monto normalmente 8 o 10 posiciones, a todas les pongo la misma cantidad de pérdida que puedo perder, ya saben, 2 veces las ganancias, y al final del día pues reviso y hay unas que ya se cerraron en ganancias, otras se cerraron en pérdidas, otras siguen andando y ya antes de cerrar la jornada pues cierro todo y como fue, hay días que se gana, hay días en donde no se gana, pero al final si tú sigues el modelo, pues básicamente pues vas a correr esa curva de retornos, esa es la media, el promedio de esa curva de retornos hacia la derecha y puedes llegar a experimentar retornos bastante interesantes. De hecho, uno de nuestros 3 estudiantes es médico, nada que ver con finanzas. Él está viviendo en Alemania actualmente y no puede trabajar por temas de la visa y él se está viviendo del trading. Entonces, son casos interesantes en donde le hemos ayudado a gente a generar otros ingresos interesantes. Bueno, Claudia nos pregunta de los impuestos que se deben pagar por inversiones en bolsa de Nueva York. Eso va a depender de tu naturaleza personal y de cómo pues estructures el producto y de las cantidades, pero a grosso modo, pues en Estados Unidos no pagas impuestos, si eres colombiana, no pagas impuestos tienes que llenar una forma que se llama el W8N.
y con eso, pues al ser colombiana, declaras las ganancias en Colombia y hay una retención por los dividendos, pero los dividendos pues representan una magnitud muy bajita del total del retorno. Entonces eso depende mucho de la parte personal, de cómo esté estructurado, pero en principio se debería declarar en Colombia. Bueno, también para los que se inscriben en los cursos, tenemos la posibilidad de asesorarlos, pues hacerles una asesoría también tributaria más fuerte. Exacto, Juan nos pregunta que si es posible optar por la beca solo para un curso como el de trading, y sí, digamos, si estás interesado solo en el de trading, pues te podemos aplicar la beca solo al de trading. Pues nos escribes, te llenas el forms y en esta tarde o ya mañana en la mañana te estamos contactando y te explicamos cómo funciona todo el proceso. Hay varias, María nos pregunta por comisionistas para invertir en ETFs. Es un poquito, nosotros les enseñamos a escoger los buenos comisionistas. Tienes que buscar una que esté regulada por la SEC. Tienes que buscar una que esté, que tenga que normalmente que sea una empresa pública. Tienes que buscar una que tenga una buena calidad crediticia. Hay varias. Yo para de las que son de bajo costo, me parece, de nuevo, a título personal y sin ánimo de recomendación, Ameritrade, hay una que se llama TD Ameritrade, TD Ameritrade, es interesante, no cobra comisiones y hace parte del grupo Charles Schwab, que es la institución financiera más grande del mundo. Y no hay comisiones, o sea, tú puedes entrar al mercado gratis. Y ahí también puedes hacer una cuenta de pensión. Dentro de los cursos te enseñamos pues todo el proceso. María Pinilla también nos hace una pregunta. ¿Qué opinas sobre las inversiones en criptomonedas? Y bueno, yo soy escéptico de las criptomonedas. Para mí las criptomonedas valen cero. Cero. No tienen valor. Cero. La tecnología es interesante y seguramente lo que va a quedar de las criptomonedas es la tecnología aplicada a casos reales, por ejemplo, validar pasaportes COVID. Uno de mis mejores amigos trabaja en Estados Unidos desarrollando tecnología con base en blockchain para validar la realidad de pasaportes COVID. Pero yo lo que veo es que es muy difícil que los bancos centrales del mundo dejen que el dinero o que haya un dinero paralelo al de ellos, que eso pues trae unas consecuencias muy fuertes. También inflación, que lo estamos viendo actualmente. Y mucho pues también de los temas de cripto, al no tener una regulación fuerte, facilitan lavado de activos. Y por eso yo veo que Afganistán, eso tiene connotaciones también políticas. O sea, en Afganistán sacaron a los gringos corriendo porque tenían una fuerte posición financiera. Y Rusia también se envalentona y saca o está invadiendo Ucrania porque tiene una fuerte posición financiera y mucho de esa fuerte posición financiera pues se deriva a un mercado transversal de activos, ¿no? De monedas que nadie regula. Entonces yo veo que eventualmente cuando Banco Central Europeo, la Fed saquen sus monedas digitales, van a prohibir, es muy probable que prohíban los criptoactivos. Mi view personal, de nuevo, como view personal y no como recomendación ni de compra ni de venta de activos, con énfasis totalmente educativo, es que los criptoactivos valen cero. Claudia nos pregunta que por qué caen las acciones de Visa si sus estados financieros son buenos. Esa es una gran pregunta y eso es lo que nos encanta a nosotros. Hubo cierta parte de liquidación de portafolio de Visa por parte de Buffett, pero sigue siendo la misma empresa. Entonces, o sea, eso es lo que precisamente nosotros estamos buscando. Esas buenas empresas cuando corrigen y están baratas es donde nosotros queremos entrar. Nunca vamos a saber cuál es el precio exacto, el más bajo, pero una vez esté
por debajo de ese valor intrínseco que nosotros hemos calculado, hace sentido entrar, promediar entradas y eventualmente si son buenos negocios, pues vas a comenzar a tener retornos positivos. Entonces, una caída en una buena empresa no es una mala noticia, sino que es una bendición de los dioses que nos permite comprar activos más económicos. Hay plataformas para hacer trading también. Puedo recomendar una de la comisionista de bolsa donde yo trabajaba. Yo trabajaba en StoneX. StoneX es una empresa regulada por la SEC. Y ella tiene una empresa que se enfoca principalmente a actividades especulativas que se llama Gain Capital, y una de las marcas de Gain Capital es forex.com. Entonces, también si necesitan ayuda en aperturas de ese tipo, lo podemos ver dentro de los cursos. Jairo trae un poquito la pregunta de las declaraciones de renta. Eso lo vamos a ver o se ve puntualmente caso por caso. Carlos Segura nos pregunta acerca del split de Amazon. Básicamente un split es que tú tienes en este momento, por decir algo, una empresa que tiene 4 acciones en circulación y cada acción vale $100. Entonces el total de la empresa vale 400, pero ahora dices, oiga, es que 100 es mucha plata para los inversionistas pequeños, entonces parto la empresa en más pedacitos. Ahora tengo 16 pedacitos, entonces tengo estos mismos 400 en 16 pedacitos. Y básicamente, pues hay que hacer la matemática, pero pues, a ver, ahora que estoy mal de matemáticas básicas, 4.000 son 25. Entonces ya, en vez de tener una acción que vale 100, como la partimos en pedacitos más chiquitos, ahora cada pedacito vale 25, pero eso no tiene ninguna afectación, no debería tener per se ninguna repercusión en el precio, porque eso es la misma torta, sino que la vas a partir en más pedacitos chiquitos. Ahora, en vez de tener una acción que vale 100, vas a tener 4 acciones que valen 25. Creo que quedó claro. Si no, pues nos puedes volver a preguntar. Darío nos pregunta, ¿los bancos en Estados Unidos limitan el acceso para cuentas de extranjeros? ¿Cómo se puede hacer? Pero es que estas cuentas de comisionista de bolsa no son cuentas de bancos, sino que son cuentas de corretaje, son diferentes. Esas particularmente se pueden abrir en 2-3 días normalmente. Lo único que te van a pedir es un estado financiero, un recibo de servicios públicos y una copia del pasaporte, y con eso ellos ya tienen pues todos los sistemas para verificar que tú eres una persona bien, pues de bien, o sea que no estás en ninguna lista rara. Y con eso, en más o menos una semana, ya tienes abierta tu cuenta de una comisionista de bolsa de las fuertes en Estados Unidos. Y bueno, todo ese proceso y todo eso se los enseñamos en los programas. Darío nos pregunta que cuáles son las herramientas que hacemos para hacer como predicciones de precio de la acción. Entonces, básicamente para el corto plazo es un poquito análisis técnico. Y ahorita, en los últimos minutos, les voy a mostrar una plataforma interesante para ver datos gratis. Y de largo plazo es todo análisis fundamental. Ahí ya es el otro extremo. No tenemos análisis técnico, sino que todo es fundamental. Todo es basado en los estados financieros de las empresas. Carlos Esguerra nos pregunta que después del split, el split per se no genera ningún cambio en el precio. Lo que puede haber es que como las acciones se vuelven en teoría más baratas, y ahorita estamos en un mercado que está un poquito cargado de especuladores jóvenes precisamente que recibieron todos estos subsidios de Estados Unidos, al estar más baratas, lo que puede haber es un aumento en la demanda y que haga que el precio suba.
pero no es que el split per se genere mayor valorización. El split se genera es por una especulación de algún sector del mercado que hace que el precio suba. Entonces sí, es un poquito eso, o sea, al ser un poco más barata, o sea, al ser la misma torta partida en pedacitos más chiquitos, pues más pequeñitos lo pueden entrar. Eh, y en ese sentido, pues puede haber una mayor demanda que haga que el precio suba. Yo nos pregunta que la beca hasta cuándo es válida. Normalmente en el convenio que tenemos con Cavipetrol hay un descuento del 20%, digamos, de por vida en la página que ustedes ven en proinvesting.co. Entran a la página y hay un 20% de descuento por siempre, pero esta oferta especial de 40% de descuento es hasta el lunes, este lunes a las 12 de la noche, y los 10 primeros van a tener pues esta sesión personalizada, van a tener esta sesión personalizada con nosotros, para un poquito hacer un poco de entendimiento de cómo están sus finanzas familiares. Listo. Ronald nos pregunta el manejo de las emociones. En el curso de trading hay una sección, en la sección final contratamos una coach que precisamente ha dado varios cursos en la Bolsa de Valores, que nos hizo una sesión principalmente para entender un poquito de la parte de las emociones, que son claves en la especulación en el corto plazo, pero que, bueno, con esta sesión buscamos un poco minimizar y adicionalmente con el modelo de riesgos, si uno sigue el riesgo, o sea, si uno sigue el modelo de riesgos, las emociones deberían importar porque pues, básicamente se vuelve un trabajo muy aburrido, es básicamente seguir ese modelo de riesgos y aplicarlo de forma sistemática. Y ahora les voy a mostrar un poquito la plataforma. Bueno, para los que quieran hacer el pago de una vez, acá tengo el link de pagos, se puede pagar en con cualquier tarjeta por PSE. Y acá les voy a mostrar una de las fuentes de información interesantes, que es gratis, se llama investing.com. Me confirman por favor si están viendo la pantalla, creo que sí, ahí ya la están viendo. Investing.com, y aquí buscan el precio del activo que quieran encontrar, por ejemplo Visa, le dan clic en Visa y ahí van a tener como la información en vivo de la empresa. Esta página es gratis, acá van a tener un poquito el comportamiento de los índices alrededor, y acá ya puedes ver en tiempo real el precio de las acciones, que realmente la corrección todavía no ha sido tan profunda. Bueno, sí, un poquito. Pero si uno lo mira de largo plazo, o sea, si te invertiste todavía sigue estando cerca de los altos. Esto es un poquito el comportamiento de Visa, y si quieres ver los gráficos con velas japonesas, tienes esta. Y ya después lo que vemos en el curso de trading es un poquito hacer análisis estadístico. Les voy a compartir un poquito lo que nosotros tenemos del peso colombiano, zonas de soporte, zonas de resistencia. Esta es una de las páginas. La otra página se llama Morningstar. Morningstar. Entonces, básicamente, esto aplica para cualquier tipo de activos. Acá tenemos este 3.750 que se plantea como una zona interesante de soporte de corto plazo. Acá compramos la primera vez, acá siguió comprando el mercado y acá tenemos una zona de resistencia. Entonces, acá está interesante esta lucha entre el 3.750 de romper este 3.843, pues seguramente nos iremos a probar esta zona de nuevo. Hoy fue un día bastante alcista para el dólar, que ha venido cayendo
a pesar del riesgo generalizado que se siente en el mercado, principalmente al inicio del año por Gilinski y ahora por una suba, digamos que sin ningún o sin mucho fundamento de largo plazo de los precios del petróleo, y nos dan pues oportunidades de comprar un poquito de dólar un poco más abajo, en 3.750. Esto es básicamente, todos estos son análisis estadísticos que se aprenden a utilizar durante los cursos. Y la segunda página se llama Morningstar. Morningstar. Básicamente Morningstar también es para ver un poquito los libros de la empresa, aunque lo recomendable es que ustedes accedan a los libros directamente, porque estas páginas, a pesar de ser buenas, también se pueden equivocar. Entonces es mejor que ustedes accedan a la información contable de los libros de la empresa de primera mano. Entonces acá básicamente le pueden dar en Key Ratios y aquí le dan Full Data. Y acá pueden ver un poquito cómo ha sido el desempeño de las ventas. Precisamente en el Excel que yo tenía, en la presentación que nosotros teníamos, estaba un poquito desactualizada. Las ventas de Visa, las últimas eran de 22 billones. Las ventas de Visa durante los últimos 12 meses han sido de 25 billones, o sea, aumentaron 3 billones respecto al periodo de tiempo que yo tomé el pantallazo, que fue hace como 6 meses. Y bueno, sigue siendo un negocio que cada vez vende más, y si se pone barato, pues es una posibilidad de hacer dinero. A los libros de las empresas directamente puedes acceder a través de la página de la SEC, o simplemente le das Visa, Financial Reports. Y si quieres, te va a salir la página de la empresa, o si quieres, busca los de la SEC. Entonces, en los SEC Fillings, esto se lo enseñamos a hacer en los cursos, identificar cada uno de los SEC Fillings. Pero básicamente, dependiendo si la empresa es local o no, hay un 10Q. Este es el reporte trimestral de Visa, el último que emitieron el 28. Toda la información respecto a los accionistas la tienen que reportar a través de la SEC. Entonces, si no sé si va a haber cambios, si van a hacer alguna inversión particular, todo lo tienen que, a través de Fillings, los tienes que, la empresa se comunica a través de ti, a través de estos documentos. Entonces, aquí tú le das, lo puedes descargar en PDF o en Excel, y ya tú puedes ver los números exactos de la empresa a través de los SEC Fillings. Y bueno, pues nos agradó estar con ustedes esta tarde de hoy. Esperamos que haya sido de ayuda un poquito, compartirles un poco de lo que hacemos nosotros. Si tienen más preguntas particulares, las podemos resolver. Muchas gracias, Sebastián. Listo, sí. Cualquier pregunta adicional, ya saben, nos pueden contactar, y bueno, esperamos eso hasta el lunes a las 10. Tienen la posibilidad de tener esta beca del 40%, y tenemos una reunión o otra charla en agosto. La hemos programado para agosto. Y bueno, esto es lo que nos apasiona a nosotros, nos gusta enseñar, esto lo hacemos porque es lo que nos gusta, a mí yo disfruto de enseñar. Y bueno, hemos visto un repaso general de los mercados, y ya dentro de los cursos pues van a poder ver específicamente un poquito más de profundidad en cada uno de los temas que la intención un poquito hoy era abrirles esas expectativas para que se enteraran que lo podían hacer por ustedes mismos. Y bueno,
cualquier cosa nos pueden contactar, ahí estamos, Proinvesting CO y todos nuestros números de contacto. Y Juan Carlos, creo que ya ahorita ponen la encuesta de evaluación, espero que no me den tan duro. Sí. Y Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias por este tiempo. Gracias por toda la información que le compartiste a nuestros asociados. Queridos asociados, recuerden que esta es la primera parte de la capacitación. La segunda parte está programada para el mes de agosto. Y teniendo en cuenta que esta es una empresa con la que tenemos pues, un convenio comercial, pues aprovechamos este espacio para que todos ustedes puedan conocer sobre nuestra alianza. En este momento van a ver en sus pantallas la encuesta de satisfacción. Agradecemos su colaboración diligenciándole, ya que su opinión es muy, muy importante para nosotros. Muy bien. Muchas gracias a todos, a sus familias por su asistencia. Gracias a Sebastián. Recuerden que en el transcurso de la próxima semana encontrarán la grabación de esta conferencia en nuestra página web www.cavipetrol.com, módulo Cavieduca, o también la pueden ver en nuestro perfil en YouTube. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. abrazo. Muchas gracias.